Bueno, vamos a empezar. La clase pasada habíamos empezado con introducción al derecho. Con introducción al derecho habíamos terminado el puntito 1, ¿sí? Del punto 2, introducción al derecho de la unidad. Hoy vamos a seguir con el punto siguiente, con sujetos de derecho. ¿Sí? Sujetos de derecho. Cuando nosotros revisamos la clase pasada, estábamos viendo el concepto de derecho, dijimos que era un conjunto de normas que regulaba la conducta humana en la sociedad. ¿Sí? Entonces, tenemos también analizar quién es el sujeto, a quién va dirigida la norma jurídica y a quién encuadra. ¿Sí? Y vamos al concepto de sujeto del derecho, el sujeto del derecho. Se dice que se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y derechos. ¿Sí? Esto es, aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, arrogándole derechos y obligaciones. Se le imputan a tal sujeto. ¿Sí? Para el derecho, los únicos sujetos son las personas. ¿Sí? En un primer momento, en el ámbito histórico, los únicos sujetos de derecho eran las personas, personas humanas, personas visibles. ¿Sí? Y luego, con la mutación, surge el concepto de personas jurídicas, que más adelante vamos a explicar. Que pueden ser de existencia ideal, las personas jurídicas, personas morales, personas colectivas, son todos sinónimos de las denominaciones, y de existencia visible, del ser humano. A las personas por nacer también el derecho le reconoce algunos derechos desde el momento de la concepción. Entonces, lo que tenemos acá son tres grandes grupos cuando hablamos de sujeto de derecho. Personas. ¿Sí? La ley contempla nuestro Código Civil, que es el encargado de regular esta partecita del derecho, la fundamental, regula tres tipos. ¿Sí? En primer lugar, la persona por nacer. Vamos a empezar del más chico al más grande para que se pueda comprender. En nuestra ley, en nuestro Código Civil, dice que son las personas que no habiendo nacido se encuentran concebidas en el seno materno. ¿Sí? Los niños, los bebés. ¿Sí? Es decir, que comienza su existencia a partir de la unión del óvulo y del espermatozoide. Hay varias teorías respecto a esto que nosotros nos vamos a poner a analizar, que buscan la explicación de desde cuándo una persona es persona por nacer. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia que le da derecho a la persona por nacer? Porque dice en este Código Civil que pueden adquirir bienes por herencia o por donación. No es pagado. ¿Sí? Entonces, que da esos derechos como persona. ¿Sí? Está sujeto a una condición. ¿Cuál es la condición? Que nazca con vida. ¿Sí? Que vivan o demuestren algún signo de vitalidad luego de ser separados completamente de su madre. ¿Sí? ¿Por qué este gran problema? ¿Sí? Porque ¿qué pasa con las personas después que fallecen? Con personas adultas. La sucesión, como dice el compañero, se reparten los bienes y las deudas que esa persona hubiese dejado.
¿Sí? ¿Y qué pasa con las personas por nacer? Si estamos diciendo que dentro de la panza de la mamá pueden adquirir bienes, vamos a ver quiénes los van a heredar. ¿Sí? Y hay una pequeña distinción. Si el bebé nace muerto, ¿sí? Es decir, no presta ningún signo de vida, la ley establece que se considera como si nunca hubiese existido. Por lo tanto, si llega a recibir algún bien o se efectuó alguna escritura pública otorgándole algún bien, eso queda sin efecto, porque queda sin sujeto. No está ahí el donatario, el que recibe los bienes. ¿Ok? Y si nace, convive y luego fallece, hay que ver quiénes son los herederos del bebé para que reciban esos bienes que hubiesen recibido ellos con anterioridad como nación. Segundo, el más importante, lo que nos va a dar un poquito más de trabajo, son las personas físicas o de existencia visible. ¿Sí? Dice la ley que se considera toda persona física a todos los entes que presenten signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o de accidentes, ¿sí? Sin importar con qué efecto hubiesen nacido. Porque cuando empezaron a analizar la teoría de personas, dicen, bueno, es toda persona, es todo aquel que nazca con un cuerpo semejante al humano. Hay personas que nacen con deficiencia física, entonces así no entra el concepto de persona. Entonces se tomó esta concepción, sin distinción de cualidades de accidentes. ¿Sí? Pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. También está el artículo 51, 62 y siguientes del Código Civil. Y el tercer grupo, que serían las personas jurídicas, morales, colectivas, ideales, son conceptos amables. Las personas jurídicas son las creadas por ley y son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones conforme lo establecido por la ley. ¿Sí? Están reguladas del artículo 30 al 50 del Código Civil. Esta es una pequeña referencia. ¿Cuándo comienza y cuándo finaliza la existencia de estos tres tipos de personas? ¿Sí? La primera, la persona por nacer, comienza su personalidad con la concepción en el seno materno y finaliza con el nacimiento. ¿Sí? Finaliza como persona por nacer y se vuelve persona física. ¿Sí? Las personas físicas surgen con el nacimiento con vida del niño y termina su existencia con la muerte biológica, ¿sí? De cualquier tipo. ¿Sí? Y después tenemos las personas jurídicas que quien empieza su existencia a partir de la autorización del funcionamiento que otorga la ley, cuando establece cómo deben ser creadas. ¿Sí? Y puede finalizar por muchas causas, y eso va a depender del tipo de persona jurídica, ya sea porque cumplió sus objetivos o sus finalidades, porque las personas físicas que componen esa persona jurídica deciden finalizar su funcionamiento por liquidación, ¿sí? Hay muchos motivos, ¿sí? Que ahora vamos a ver más tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver sí. Personas físicas. Sí. ¿Solo por muerte biológica? No, por muerte biológica. ¿Biológica? Sí, es decir, cuando dejan de tener signos de vida. Puede ser muerte violenta, muerte natural, muerte súbita. ¿Sí? No importa el tipo, eso lo va a definir el médico cuando va a hacer el acta de defunción. ¿Por qué motivo fallece? Pero
ese termina con la muerte biológica. Entonces, personas de manera indistinta para la ley, cuando le pregunte el concepto de persona, es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. La ley me da derechos y me otorga obligaciones o yo las puedo asumir voluntariamente las obligaciones. ¿Sí? Acá están los dos tipos con las denominaciones que yo digo que son análogas. Personas físicas o existencia visible, que serían personas naturales, individuales, simples, son los individuos de la especie humana y solo ellos, nada más. Personas jurídicas, también llamadas colectivas, morales, complejas o abstractas, que son todos los entes aptos para ser titulares de derechos o deberes y que no son individuos de la especie humana. Se subdividen en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Eso responde al punto que dice distintas clases de personas, ¿sí?, en el programa. Cuando hablamos específicamente de personas jurídicas, vamos a analizar personas físicas un poquito más, cuando veamos los atributos, que es el último puntito del grupo. Pero cuando hablamos de personas jurídicas, el artículo 31 trata, ¿sí?, de definirlas. Nosotros no tenemos un concepto que nos dé el legislador en ese entonces de desastre respecto de personas jurídicas. Esa es la crítica que siempre recibía. Él definió a personas jurídicas, ¿sí?, por descarte, ¿sí?, diciendo, son todas personas jurídicas quienes que no sean personas de existencia visible. ¿Sí? Medio fácil fue la definición de él. Vamos a ver qué dice el artículo 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de la facultad que en los casos dados les conceden o le niegan las leyes. ¿Sí? Vamos a analizar eso en un momento porque parece muy complejo y vamos a terminar la idea de persona de derecho público y de derecho privado. También asimismo el código habla de todo tipo de personas. ¿Quiénes son o quiénes se consideran personas de derecho público? Se habla, y esto lo pone de manera imperativa el código, el legislador lo establece, ¿sí? Y vamos a ver si en este nuevo código, que está el proyecto que está analizando, se cambia un poco esta concepción. Son personas de derecho público el Estado nacional, las provincias y los municipios. Segundo, las entidades autárquicas, ¿saben que son entidades autárquicas? Son como institutos u organismos a los cuales el Estado le delega alguna de sus facultades, ¿sí?, pero le permite que tengan, ¿sí?, patrimonio propio, que se administren, ¿sí?, que tengan su personal, que busquen la forma de solventarse de manera autónoma. ¿Sí? Cuando hablamos siempre de entidades autárquicas, siempre estas van a cumplir una función del Estado. ¿Sí? Ustedes escucharon hablar en forma de tecnología. Y tercero, la Iglesia Católica. ¿Sí? Muy discutido también, porque es designada persona de derecho público. ¿Sí? Por lo tanto, las demás iglesias de otros cultos o religiones se las considera personas de derecho privado. ¿Sí? ¿Quiénes
son personas de derechos privados para nuestro Código Civil? Primero, ¿sí?, las asociaciones y fundaciones, ¿sí?, que se caracteriza por tener por objeto el bien común, ¿sí? Está dirigida a un grupo de personas, ¿sí?, a una parte de la sociedad, y tiene como finalidad el bien común. La extensión de sus facultades, de sus derechos y de sus obligaciones van a estar dadas por los estatutos. Por eso se dice casi siempre que las asociaciones, ya sean civiles, comerciales, las fundaciones, todo tipo de personas jurídicas, son en principio incapaces. ¿Por qué? Porque la capacidad que ellos tienen está limitada en el estatuto. Dice, podemos hacer esto. Lo que no esté determinado no tiene capacidad. En cambio, nosotros, las personas físicas, somos en principio capaces. A partir de la mayoría de edad, tenemos la libertad de realizar todos aquellos actos, salvo lo que esté expresamente prohibido. Entonces, más amplia nuestra capacidad que la incapacidad que nos da la ley, ¿sí? Cuando hablamos de sociedades civiles y comerciales, hablamos de entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. Hablamos de dos tipos. Las comerciales van a estar reguladas por el derecho comercial y vamos a analizarla más adelante, ¿sí?, al final. Todos los tipos de sociedades y todos los tipos de asociaciones comerciales que se puedan llegar a dar. ¿Alguna pregunta acá? Mucho calor, ¿no? Las entidades autárquicas, ¿algún ejemplo? Algún ejemplo de entidades autárquicas. A ver, por ejemplo, yo le quería asimilar, ¿sí?, a lo que vendría a ser la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿sí? Es un ente descentralizado. ¿Por qué? Porque ejerce un control efectivo el Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento. Es de tipo especial, pero que se maneja con su patrimonio, tiene su regulación interna, tiene su estatuto, tiene su personal, cobra, ¿sí?, obtiene capital en su actividad, por ejemplo, de las multas que se establecen, y con ello se regula. Esto no quiere decir que no pueden recibir colaboración, ¿sí?, por parte del Estado-Nación, ¿sí? La recibe, no. Era en su momento una empresa del Estado, era una empresa estatal. Era una empresa del Estado. Empresa del Estado. ¿Por qué? Era autárquico, era una empresa de tipo comercial, sociedad del Estado, está regulada por el Código de Comercio, ¿sí? El Estado puede tener sociedades de tipo comercial. No va a estar destinada al lucro, a obtener ganancias, no va a estar dirigido a eso, sino que va a estar dirigido a procurar el bien prestando algunos servicios, y por eso va a cobrar. Pero ahí es el tema de cómo es la diferenciar un ente autárquico de una empresa del Estado. Cuando se le otorga una función del Estado, una función pública. Por ejemplo, cuando se le otorga el control de la salud, ¿sí?, cuando se le otorga el control o el ejercicio de alguna función específica, ¿sí?, no cuando tiene el comercio. Para realizar el Mundial 78 se creó un ente autárquico. La condena no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Es decir, tenía yo todavía no existía. Un fin que era crear, o sea, ocuparse de todo lo que era organizar el Mundial 78. Exacto. Cumple la función
que luego que se cumple la función se extinguen. ¿Sí? Hoy en día, las entidades autárquicas casi no son las favoritas para el Estado. ¿Sí? Prefieren hacer delegaciones que queden bajo el control, el manejo, por ejemplo, de los bienes que puedan adquirir. ¿Sí? Se usa más para algunas circunstancias sociedades o directamente creaciones de lo que vendrían a ser secretarías, etc. Entonces, no pierden el control de lo que vendría a ser los bienes que ingresan y el manejo de los bienes. ¿Por qué se hace la diferencia con la Iglesia Católica? Es lo que se ve en la historia. Cuando el Estado hace la distinción, cuando hace el código, era la religión que más predominaba. ¿Sí? Y cómo se manejaba la Iglesia Católica en ese entonces al manejo de la propiedad que tenía, cómo se desenvolvía, mostraban una personalidad y una organización tal que Benestantes consideró otorgarle el carácter de público, como lo había hecho en el Código de Fleitas en Brasil, como se había hecho. Hoy en día, la variación de puntos es tal que no puede decirse que la Iglesia Católica es la que predomina. Esa es la solución que quiere llevar a cabo el nuevo Código de Procedimiento, el nuevo Código Civil, la reforma. ¿Por qué? Porque si se le reconoce a la Iglesia Católica como una persona de derecho público, aunque no diferencia mucho la distinción, simplemente como que pareciera más importante, pero entre las funciones que tiene, lo único que no es beneficiado son con los aportes que puede recibir el Estado. Entonces, otras religiones dicen, ¿por qué nosotros no? Es discriminación. La solución está dada en el código que todavía no lo decidieron, es o sacar a la Iglesia Católica o incorporar a cualquier otro grupo. Usted había dicho en el primer grupo de ahora, como que la persona se reconocía el seno materno y todavía le dijo que la nueva reforma del Código Civil no se puede. La nueva reforma del Código Civil, nuestro código dice que son personas por nacer todas aquellas que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. Voy a leer textual. Dice el artículo 70, desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Estos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieran con vida, aunque fueran por instantes después de estar separados de su madre. Lo que no contempla nuestro código hoy por hoy, perdón, mi código, está muy usado, lo que no contempla es los embriones concebidos fuera del seno materno. ¿Sí? La concepción in vitro, lo que se reconoce. Nuestro derecho, nuestra jurisprudencia, como nada dice el Código Civil, nuestra jurisprudencia tomó los conceptos de las convenciones sobre los derechos humanos, las convenciones sobre los derechos del niño, ¿sí? Entonces sí le otorga el carácter de persona por nacer. Con jurisprudencia. ¿Qué hace el nuevo código que vos decís? El nuevo código establece de que lo mismo, que son personas por nacer todavía que fueron concebidas en el seno materno. Y dice, y todos los embriones que hubiesen sido concebidos fuera, pero una vez implantados en el seno materno. Eso es muy discutido y va a llevar mucho tiempo para que se solucione esta problemática. ¿Por qué? Porque quedan como si no fueran personas los embriones
que no son implantados. Entonces, de manera indirecta, se autoriza la manipulación genética, que otros países sí la tienen prevista. Entonces, este es el gran dilema. Si se va a autorizar o no se va a autorizar ese tipo de maniobras. Queda de nuevo sin regulación, igual queda sin regulación los embriones concebidos por el seno materno. Hace una modificación agrega, pero igual le considera que están dentro de la madre o de la estructura de la madre. Igual queda un vacío legal respecto de los embriones. ¿Sí? Continuamos. Persona jurídica. Vamos a ver específicamente lo que nos dice el código respecto de personas jurídicas. Si ustedes tienen una pregunta, si se les hace una pregunta en parcial y responden lo que dice la ley, nunca pueden estar mal. ¿Sí? Porque es lo que se aplica. Artículo 30. Son personas, repetimos, todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Artículo 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal o personas jurídicas. Las define, como le dije un rato, por el Estado. ¿Sí? Artículo 34. Son también personas jurídicas, acá tenemos otro problemita, los estados extranjeros, cada una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones existentes en países extranjeros y que existieran en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es que si son personas de derecho público o de derecho privado. ¿Sí? Y ahí entramos a discutir de nuevo los juristas, la jurisprudencia de los jueces. ¿Sí? En la actualidad se consideran a los estados extranjeros, provincias, municipios como personas de derecho público internacional. ¿Sí? Están en las relaciones internacionales públicas. Y los demás, que son las corporaciones, asociaciones, se las consideran personas de derecho privado. ¿Sí? Todo esto a los efectos de que sucedan inconvenientes con algún ciudadano argentino o algún problema legal, etc. A los efectos de ver qué legislación se le va a aplicar. Artículo 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones que este código regla en los casos y por el modo, en la forma que determina. ¿Qué dice? Hay dos personas de derecho privado, ¿sí? Y derecho público. Pero se van a tener que constituir la de derecho privado como el código diga y van a tener las funciones y el alcance que nuestra ley diga. No podemos hacer aplicaciones o inventos respecto de las funciones que pueden llegar a tener, porque en eso se basan los diferentes tipos que vimos anteriormente de personas jurídicas. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados les conceden o niegan las leyes. Esto lleva al punto que dice personalidad. La personalidad respecto de persona y personalidad. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando del carácter que se le puede dar como si fuese individuo con capacidad y voluntad. Acá
sí que van a tener que ver teorías, porque no les va a quedar otra, porque hay una pelea constante respecto a este tema, de saber si las personas jurídicas tienen personalidad o no. ¿A qué se hace referencia? Bueno, esto ya vimos. ¿A qué se hace referencia con la personalidad? Que tengan capacidad y voluntad. Nosotros nos ponemos a analizar y vemos que las personas físicas sí están munidas de personalidad. Tienen capacidad, tienen voluntad y a su vez se les otorgan atributos, ¿sí? Lo que se conoce como atributos de las personas: el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio, el estado civil. Y las personas jurídicas, la mayoría de la doctrina entiende que las personas jurídicas no tienen personalidad. ¿Por qué? Porque su existencia depende de la ley, que la ley nos autorice. Las personas físicas existen independientemente de que lo prevea o no la ley, somos preexistentes. La capacidad y la voluntad de las personas jurídicas también lo da la ley, son creaciones legales. Si la ley nada dijera, no existiría quizás. En cambio, las personas físicas sí tienen voluntad, tienen capacidad, independientemente de lo permitido y lo prohibido. Eso se ve tanto así que también el Código de Procedimiento dice, el Código Civil, el Código Civil dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y esto va para las personas físicas. Ahí se nota sí la posibilidad de la personalidad. ¿Bien? Entonces, respecto de este tema, podemos ver, hay tres teorías. ¿Sí? Ahí tienen un punto que dice negatoria de la personalidad. ¿Sí? Negatoria de la personalidad. Tenemos tres teorías, ¿sí?, que hablan o explican por qué las personas jurídicas no tienen personalidad. ¿Sí? La primera es la teoría de la ficción. La teoría de la ficción desarrollada por Savigny, ¿sí?, ¿qué dice? Sostiene que las únicas personas que realmente existen son las personas físicas, porque Savigny considera que el derecho subjetivo era un poder atribuido a una voluntad. Por tanto, solo las personas humanas podían ser personas, porque tenían voluntad, ya que solo ellas estaban dotadas de voluntad. Respecto de los entes colectivos, las personas morales, las personas jurídicas, ideales, Savigny considera que eran ficciones creadas por la ley, por el legislador, a los cuales se le otorgaba la capacidad para adquirir derechos o contraer obligaciones por razones de interés práctico, social o económico. Era necesario, servían, útiles. Pero es una creación de la ley, no existen, ¿sí?, naturalmente. La segunda teoría, que también niega la personalidad, es la teoría de la realidad. Dice, todas estas teorías sostienen que la persona jurídica no es ficción, medio lo contrario, sino una realidad, basándose en que ellas realmente, todos los decían, están dotadas de voluntad,
o bien en que el interés de las personas jurídicas es distinto del interés de los individuos que la componen. Las personas jurídicas están compuestas por individuos. Si nosotros acá, hoy, se nos ocurre salvar a los pingüinos, creamos una asociación civil para salvar a los pingüinos, la asociación civil va a tener ese fin. Cuando lo solucionemos, va a terminar la finalidad y se va a tener que diluir. Y vamos a quedar solamente nosotros. ¿Sí? Ellos lo consideran como una realidad. Yo no estoy muy de acuerdo con que no tiene voluntad propia y no tiene un interés propio la persona jurídica. ¿Por qué? Porque si no existe un grupo de personas que quieran lo mismo, no se va a conformar. ¿Me siguen? ¿Se entienden? No se va a conformar. Entonces no va a existir. ¿Sí? Hasta ahora yo le voy a la teoría de la ficción. ¿Sí? Y después tenemos las teorías puras negativas de la personalidad jurídica. ¿Sí? ¿Por qué? La primera, son cortitas estas paralelas, se pueden diferenciar bien una de otra. La teoría de los patrimonios de afectación, de los patrimonios, sostiene que los bienes de los hombres pueden estar destinados a lograr fines propios o fines colectivos, como que si todo hubiera el patrimonio, ¿sí? Y que lo que se denomina persona jurídica no es otra cosa que esos bienes o patrimonios afectados al cumplimiento de ciertos fines. ¿Por qué habla de patrimonio? Porque todas las personas jurídicas tienen que constituir un patrimonio para poder empezar a funcionar. ¿Qué significa patrimonio? Que tenga bienes. Bienes valuables en dinero para poder cumplir su vida. Tenemos después la teoría de los derechos individuales, desarrollada por Yeri. Sostiene que la persona jurídica no es titular de derechos, sino que los verdaderos titulares son los miembros de la persona jurídica, pues ellos sufren o aprovechan las ventajas o desventajas de la sociedad. Están dirigidos a la sociedad. En síntesis, los derechos atribuidos a las personas jurídicas no serían otra cosa que el conjunto de los derechos individuales de sus miembros. Ninguna posibilidad de personalidad para las personas jurídicas. Después tenemos la teoría de la propiedad colectiva. Semejante a esta, se refiere a los bienes. Sostiene que las personas jurídicas es un sujeto superficial, aparente, tras del cual se ocultan los verdaderos titulares del patrimonio. Esto es muy básico. La teoría esta dice, no tiene bienes la persona jurídica, los bienes son de los miembros. Si los miembros no aportarían bienes capitales, no nacerían. ¿Sí? Es correcto también, pero parcial. La persona jurídica sería una propiedad colectiva detrás de la cual se oculta la propiedad individual de sus miembros. ¿Sí? Y después la teoría de Kelsen, la última, ¿sí? Dice que para Kelsen las personas, sean físicas o jurídicas, son construcciones del derecho objetivo, del derecho civil, a las cuales le atribuye un conjunto de derechos y atribuciones.
De ahí que tengan personalidad o no tengan personalidad no es un tema que lo trate el derecho, porque el derecho no tiene ningún artículo que hable sobre la personalidad. ¿Sí? Por tanto, podemos sacar como conclusión de toda esta teoría que las personas jurídicas no tienen personalidad propia, sino que las personas físicas que con su voluntad las constituyen. Me miran todos una cara. ¿Se entiende? ¿Te parece mucho? No te van a tomar teorías. Te van a contar qué se entiende, ¿sí? O por qué se dice la negación. O te van a hacer un múltiple choice, te van a preguntar ¿tiene personalidad o no tiene personalidad? Y ellos van a poner que no. Que las personas jurídicas no tienen personalidad. Esto explica por qué no la tienen. Son diferentes teorías que dicen por qué no tienen personalidad. Las personas físicas sí. Los exámenes son múltiples choice, no hay mucho para explicar. Ustedes van a tener que poner sí o no, verdadero falso. Voy a explicar eso. ¿Alguna pregunta acá? Vamos al último punto. El último puntito que habla de los atributos de las personas. Esto es más simple. ¿Qué son los atributos de las personas? Quiero que de manera simple ustedes pueden conocer. Los atributos de la persona son cualidades, ¿sí?, que tienen cada una de las personas y que hacen a su individualidad. Por eso se usa el concepto de individuo, porque tenemos caracteres, ¿sí?, atributos que nos hacen diferentes unos de otros. Y estos atributos son regulados por la ley. Estos atributos son el nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, capacidad y patrimonio. Para algunos autores, no discuten como atributo la nacionalidad y otros los incluyen. Estos son los atributos. ¿Qué es el nombre? Es la denominación que se le otorga a la persona cuando nace. Esto parece muy simple. Está compuesta de un nombre o dos nombres y dos apellidos. Antes era obligatorio que se le otorgue el apellido del padre. Ahora está la posibilidad, la facultad, que tiene el derecho de optar por poner el apellido del padre y adjuntarle el apellido de la madre. Doble apellido, no es obligatorio. La gente piensa que es obligatorio, no es un derecho. ¿Sí? ¿Qué nombre tiene que llevar la persona? Tenemos una ley de nombres que regula los nombres. ¿Sí? Que dice que los nombres no pueden ser vergonzosos, no pueden significar o tener significados inmorales. Si son nombres extranjeros, no tienen que sonar, ¿sí?, a que sean insultos o que sean degradantes. Generalmente se tiene que optar por nombres en idioma nacional, ¿sí? Se lleva el nombre, si son hijos matrimoniales, ¿sí?, se lleva el apellido del padre. Si son hijos extramatrimoniales, puede el matrimonio, puede llevar el nombre, el apellido, del padre o de la madre si se considera madre soltera. El apellido es un derecho de la persona que nació. No es un derecho del padre que puede optar.
¿Sí? ¿Por qué? Porque hace la identidad de la criatura. Por ende, el reconocimiento es obligatorio. ¿Sí? Si los padres no quieren reconocer a sus hijos, el hijo o la madre, su representación, si es menor, requiere al juez ser reconocido, y si se demuestra la paternidad, el juez ordena la inscripción. No importa si le gusta o no le gusta el que uno quiere. Es un derecho de la personalidad. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los hijos adoptivos? Tenemos dos tipos de adopción. La adopción simple y la adopción plena. Cuando hablamos de adopción plena, ¿sí?, es decir, que se rompen todos los lazos que tiene el niño con su familia biológica, se le cambia el apellido, si estaba ya inscrito, ¿sí?, y se le pone el apellido del padre adoptivo, ¿sí?, que es el matrimonio. Si adopta solo una persona, por ejemplo una mujer, reúne los requisitos de adopta, se le pone el apellido. Cuando son adopciones simples, como no se rompe el vínculo con la familia biológica, siguen teniendo el apellido que tenían o que se les colocó en el momento del nacimiento. Ahora yo les pregunto, ¿qué apellido llevan los niños abandonados cuando nacen? ¿Alguien sabe? ¿No le escriben? Son NN. ¿Para siempre? ¿Cómo siempre? ¿Quién le da el apellido? Colocan un apellido común y le elige un nombre el director del registro de las personas que lo va a escribir. Eso pasa generalmente cuando tienen los hijos en la casa, por ahí, lo dejan por ahí, o en el sanatorio, o en el sanatorio no pasa que me escriben a la madre, pero supóngase cuando nace antes de llegar al hospital, se deja el chico por ahí, se le inscribe, se le da un nombre común, y se le da un apellido común, uno de los que sean más vistos, que sean característicos o típicos del Estado. ¿Sí? Entonces, esta persona, por si es reconocida, se le cambia por el apellido de los padres biológicos o adoptivos. ¿Sí? Entonces, para los que aceptan el tema de la personalidad de la persona jurídica, lo consideran que también tienen el atributo del nombre, pero deja de llamarse nombre y pasa a llamarse razón social, ¿sí?, o denominación social. ¿Sí? La nacionalidad, un atributo, ¿sí?, que identifica a la persona con el país del cual proviene, ¿sí?, con el país donde nació. Nosotros tenemos, como en Argentina, el sistema del ius soli, que significa que se le da preponderancia a la nacionalidad donde la persona nació, ¿sí?, en el territorio donde nació. Hay otros países, ¿sí?, pero ese era la antigua Europa que se usaba, que se tomaba el criterio del ius sanguinis, que se le otorgaba la nacionalidad depende de la descendencia. ¿Sí? Hoy en día todos los países se regulan por el ius soli. Suele suceder que hay convenios de doble nacionalidad. ¿Sí? La República Argentina tiene firmados esos convenios, entonces yo puedo tener la nacionalidad del país donde nací, que es Argentina, y la nacionalidad, por ejemplo, la española de mis padres que nacieron, inclusive descendientes directos de España. ¿Sí? Después tenemos el tema de la nacionalidad, es más fácil. El problema es cuando la persona nace en alta mar. ¿Sí?
¿Se le ocurre de qué nacionalidad son? Del barco de los Amazonas. Muy bien, muy bien. Tiene la nacionalidad del barco, de la bandera del barco en el cual nace. ¿Sí? Lo mismo pasa si nacen en un avión. Hay cosas que no se da porque está prohibido a las embarazadas acá, pero el tema del barco. Después tenemos el domicilio. El domicilio, que te piden para todo, nombre, DNI, domicilio, nombre, DNI, domicilio. El domicilio es la identificación del lugar físico donde la persona habita. Nuestro código toma tres tipos básicos de domicilio. El domicilio real, el domicilio legal y un domicilio especial. Podemos tener los tres de manera indistinta. ¿Qué se considera como domicilio real? El que se usa siempre, donde la persona tiene su residencia de manera habitual, donde vive efectivamente. Es el domicilio real. El domicilio legal es uno que se constituye para los efectos legales. Por ejemplo, para los juicios, ¿sí? Cuando yo voy a celebrar contratos, cuando yo voy a establecer algún tipo de negocio especial, ¿sí? Establezco un domicilio legal a los efectos jurídicos. Generalmente, el domicilio legal las personas tienen cuando realizan algún juicio, es lo más común, ¿sí? Entonces se constituye el domicilio legal el domicilio electivo jurídico del abogado. Si te ponen los escritos, se constituye mi domicilio legal en tal lugar. Y entonces ahí se van a recibir todas las notificaciones de tipo legal. Y el domicilio especial. El domicilio especial es aquel que se constituye para un negocio particular. ¿Sí? Para una situación que yo necesite un domicilio especial. Generalmente se puede utilizar para negocios. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires y tengo una casa acá y quiero alquilar. Entonces, mi inquilino no me va a ir a pagar a Buenos Aires. Entonces, yo en el contrato fijo un domicilio especial, supóngase, por ejemplo, el domicilio de mi prima, para que él vaya a pagar ahí. Termina el contrato, terminó mi domicilio especial, era solo para esos servicios. ¿Se entiende? Bueno, eso va a ser difícil. Y después el Estado civil. ¿Saben lo que es el Estado civil? El Estado civil es la distinción que tienen las personas de acuerdo a su situación, ¿sí?, de vida. Eso queda regulado o queda aceptado en el registro de las personas, ¿sí? Nosotros tenemos dos registros de las personas: el registro provincial de las personas y el registro nacional de las personas. En el registro provincial de las personas se anotan los nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, etcétera, etcétera. Y el registro nacional es solamente para la emisión del documento nacional de identidad. ¿Se entiende? Cuando hay alguna inscripción que modifique los datos que individualizan a la persona, por ejemplo, el apellido, el registro provincial se comunica al registro nacional para que emita un nuevo DNI, ¿sí?, para esta persona. Lo mismo lo que se habla en el tema de la identidad de sexo, ¿sí? Se van al registro provincial, ahí se efectúa el trámite, comunica al nacional para que emita el DNI. Entonces, el texto del Estado civil es la situación de vida de las personas, cómo se encuentra en la sociedad, el estado de familia. ¿Qué se considera Estado civil? Acá sí que hay discusión. Tenemos soltero, casado
y viudo. Soltero, casado y viudo. ¿Sí? Esos son los tres que son más utilizados. Después se discute el tema de qué pasa con el divorciado. ¿Divorciado dónde está? ¿Sí? Es soltero. No. Y el separado, el problema es con la persona separada. Porque es soltero. Yo hablo con sentencia de separación. ¿Saben que existe una sentencia de separación? Donde el juez le dice, le autoriza a que se separen, pero no lo divorcien. ¿Saben? ¿Existe? Bueno, existe. Sigue estando casado. Porque no reúne los requisitos para el divorcio. No existe el divorcio, lo que pienso, le repito, el divorcio unilateral que está plasmado en el proyecto, no sabemos si va a salir, pero todavía tenemos la separación. Los estados serían entonces soltero, casado y viudo. ¿Y divorciado? Soltero. Eso se discute. Generalmente, cuando uno se va a inscribir, se toma si sos soltero o sos casado. Generalmente lo que más se utiliza, lo que identifica. ¿Sí? El viudo finaliza el vínculo, se finalizó el vínculo a la sociedad, y el divorciado también. Entonces, como que caerían en la categoría de soltero. ¿Sí? Tienen que saber esto, lo más importante de esto es lo que se inscribe. ¿Sí? Y lo que se inscribe es el carácter de casado, de viudo y de divorciado. El divorcio se inscribe en el registro de las personas. ¿Sí? Eso se inscribe. Después tenemos la capacidad. Acá sí estamos un poco más difíciles. ¿Sí? ¿Qué es capacidad? Es la actitud que otorga la ley. Aptitud que otorga la ley a las personas para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. La actitud que otorga el derecho para adquirir derechos y obligaciones. ¿Sí? Esta capacidad es lo que yo le había hablado hace un momento, que cuando hablamos de personas físicas, que la persona en principio somos capaces, salvo las incapacidades que dé la propia ley. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de dos tipos de capacidad. Tenemos de manera simple, para hablar de manera simple, la capacidad de derecho y la capacidad de hacer. ¿Sí? Cuando hablamos cuando hablamos de la capacidad de derecho, es la aptitud que otorga la ley para adquirir derechos y contraer obligaciones. Todas las personas somos capaces de adquirir derechos, algunos más y otros menos. Te voy a dar un ejemplo. Una persona mayor de edad es absolutamente capaz de derechos y le incumple todas las situaciones de la vida civil, pero una persona con edad tiene la aptitud relativa. ¿Por qué? Porque adquiere algunos derechos que todavía están veremos afortunadamente, pero es relativo. No existe la persona absolutamente incapaz de derecho. No existe la persona a quien no le corresponda ningún derecho. Antes
existía mucho antes, existía la figura del muerto civil. Cuando la persona era privada de su libertad, no hacía nada. Era como que si estaba muerto no tenía derecho a nada. Quedaba ahí, relegado, no tenía derecho a nada. Hoy no existe eso. ¿Sí? Porque seguimos teniendo los derechos personalísimos, los derechos innatos, derecho a la vida, al nombre, a la identidad, a la integridad física, a la integridad sexual, etcétera, etcétera. Entonces no hay. ¿Y qué es la capacidad del hecho o la capacidad de hacer? Es la actitud para poder ejercer uno mismo esos derechos. ¿Sí? Acá cuando hablamos de capacidad del hecho y de capacidad de hacer, sí tenemos incapaces relativos e incapaces absolutos. ¿Sí? Una persona por nacer o un menor impúbere que es menor de 14 años se lo considera incapaz absoluto de derecho. ¿Por qué? Porque por sí mismo no puede ejercer ningún derecho. No puede exigir el cumplimiento de ninguna obligación. Si yo le doy a mi sobrina de 3 años una casa en Mar del Plata, ella no va a tener cómo administrarla, no va a poder disponerla, no va a poder hacer nada. Va a depender de lo que dispongan sus padres. No puede hacer nada por su edad. Si existe incapacidad absoluta, tiene derecho, no lo puede ejercer. Y los relativos, cuando hablamos de incapaces relativos de derechos, hablamos de los menores mayores de 14 años. Nuestra ley hablaba de los menores adultos, ¿sí?, que se consideraban de 18 a 21, pero ya no existe más, que son mayores, ya pueden ser mayores a partir de 18 años, son mayores. Entonces, de 14 a 18 años ya son relativos. ¿Por qué? Porque pueden ejercer algunos actos en particular, ¿sí? Por ejemplo, si se reciben por algún tipo de oficio de la escuela, lo pueden ejercer, pueden cobrar, pueden hacer adquisiciones con ese dinero, pueden administrar lo que quieran, ¿sí? Después tenemos como incapaces relativos, ¿sí?, los curadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas personas no pueden disponer, ¿sí?, o no pueden, por ejemplo, adquirir los bienes de las personas que están protegiendo, los bienes que protegen de las personas incapaces, ¿sí? Los curadores son las personas que administran y disponen de los bienes de los incapaces cuando son declarados demente en juicio o insanos, ¿sí? Por ejemplo, los tutores, los bienes de los menores que tutelan, no pueden adquirir sus bienes, ¿sí?, beneficiarse con ellos. Son todos ejemplos de incapaces relativos, ¿sí? Otro incapaz absoluto que se consideraba un que va a pasar ahora con el código nuevo, pero la ley de este código dice que son incapaces absolutos. De hecho, los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito. Ellos tienen derecho, pero no pueden hacer nada, ¿sí? Pero con el tema, como avanza mucho el tema del lenguaje por señas, bueno, vamos a ver si esto se modifica o no, qué pasa, ¿sí? También son incapaces absolutos los dementes declarados en juicio. Yo siempre les aclaro a los alumnos, ¿por qué? Porque podemos ver a una persona y decir, bueno, todos nos conocen, pues la hija, este está re loco, ¿sí? Dicen. Y todo el mundo sabe, todo el barrio es como una ciudad, y les saludan y es de contrapopular, ¿sí? Pero esa persona, hasta que no sea declarada insana, demente, interdicta por un juez, ¿sí?, está libre de efectuar todos los actos de la vida civil.
¿Se entiende? El tema de la capacidad, ¿sí? El tema de la capacidad es muy importante y es que seguramente se les pregunte en el examen, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí. Está en el artículo 153. Ya te digo, chequeo y te digo, porque son como 4.000 y pico, de 153. $140 en adelante, ¿sí? Que habla ahí de los dementes y de los inhabilitados, y después de los menores, 126 en adelante. 26 en adelante los menores y 140 los dementes adelante. Tenemos capacidad de hecho y de derecho, después incapacidad de derecho relativa y la incapacidad de hecho absoluta y relativa. ¿Vamos bien? Y por último, como último atributo, es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El conjunto de bienes que posee una persona. ¿Sí? Objetos materiales e inmateriales susceptibles de apreciación pecuniaria, que se evalúan en dinero, que tienen valor monetario. ¿Sí? Eso es el patrimonio. Todos tenemos patrimonio. Muy poco, ¿sí? Pero patrimonio se tiene. El patrimonio está compuesto por bienes y también por deudas. ¿Sí? Por eso cuando se heredan los bienes y las deudas del causante, del fallecido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro el tema de los atributos? ¿Sí? El desarrollo de la capacidad que es lo más complejo de esto, digamos, ¿tengo que tener algún material sobre cada uno o debería poder? Yo le voy a dejar el punto de informado. Yo le voy a dejar al chico acá. Tengo armado. Sí. Las filminas. Sí. Ahí ya hay del año pasado un material que explica el tema de la capacidad y las incapacidades. Yo, bueno, lo desarrollé por el hecho del tiempo para no tantas filminas, entonces quise explicarles. Pero tengo un material que les voy a presentar que habla sobre la capacidad un poquitito más extenso. Estos temas en realidad no es necesario que ustedes lo sepan de manera tan profunda. El que le interesa lo puede leer, me gusta, lo va a encontrar en temas que son comunes en el ámbito jurídico, pero ustedes tienen que saber lo básico para poder después avanzar en lo que es seguro que es tema. No le puedo, porque si vamos a hablar de capacidad es largo, vamos a hablar de una hora, un equipo de capacidad, pero ya no estamos especificando en qué cantidad de derecho, también es seguro. ¿Sí? ¿Qué lo va a ver para leer si le interesa y quiera leer? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pues vamos a pasar al otro punto. Al punto objeto del derecho. Sería el tercer puntito del punto. ¿Qué es el objeto del derecho? El objeto jurídico es el término mediante
mediante el cual se hace referencia al contenido de algún acto o de un negocio. ¿Sí? El contenido de los actos o de los negocios que regulan el derecho. ¿Sí? Es uno de los elementos esenciales de la obligación o contrato, así como de cualquier tipo de negocio jurídico, quedando extinguido de no existir objeto sobre el que recae. Siempre todos los actos que se realicen o negocios de la vida civil tienen que tener un objeto. ¿Sí? Puede ser bienes materiales o puede ser bienes inmateriales. Pero si yo realizo un acto que no tiene objeto, el acto es nulo. ¿Sí? Tenemos dos grandes conjuntos, ¿sí?, de objetos del derecho cuando se habla. ¿Sí? Lo primero son los patrimoniales. Y en segundo lugar, los extrapatrimoniales. Son patrimoniales, ¿sí?, todos aquellos que tienen una relación directa con la obtención de dinero, todo aquello que se pueda valuar en dinero. ¿Sí? Entonces vamos a decir que un acto jurídico va a tener un objeto patrimonial, como por ejemplo lo compro un auto, o dono una casa, ¿sí?, o cedo los derechos sobre una propiedad. Y vamos a hablar de objetos extrapatrimoniales cuando no tenga, ¿sí?, una valuación o no se le pueda realizar una valuación en dinero. Por ejemplo, cuando hablamos de hechos o actos, manifestación de la voluntad. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico que tiene por objeto, ¿sí?, la unión de dos personas. Es inmaterial y no puede evaluarse en dinero. Algunas veces sí, pero en principio no se evalúa en dinero. ¿Sí? Sería un objeto extrapatrimonial. Por ejemplo, la inscripción de un hijo, la muerte de una persona, etc. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de cosas y bienes. Nuestro patrimonio, el patrimonio de las personas, como le dije anteriormente, está compuesto de cosas y bienes. ¿Sí? Esto también está regulado en el Código Civil. Y si le preguntan, cuando lo contesten así, va a estar correcto. ¿Sí? ¿Qué son las cosas? Se llaman cosas en este código que se le acaba de adelante los objetos materiales susceptibles de tener valor. ¿Sí? Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. En un principio del concepto, esto no estaba integrado, llegado hasta acá, susceptible de valor. Con la reforma de la ley 17.711 se agrega. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que se produce muchísimo dinero. Y dice que sean susceptibles de apropiación, ¿sí?, que puedan ser tomadas por el hombre y obtener un beneficio. Cuando nosotros vamos a hablar de bienes, ahora un poquito más adelante, vamos a ver que existen bienes públicos, bienes privados y bienes que son pasibles de ser apropiados. ¿Sí? Un ejemplo, estos son las energías, las fuerzas naturales, los peces del mar. ¿Por qué? Porque le pertenecen a nadie. ¿Sí? Nos pertenecen a todos, supuestamente. Entonces, el que se pueda apropiar, se puede beneficiar de él. ¿Sí?
El artículo 2312 habla de los bienes, ¿sí? Y dice, fíjense lo confuso que es, los objetos inmateriales susceptibles de valor, e igualmente las cosas, también las cosas, se llaman bienes. ¿Sí? El conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio. Cuando hablamos de bienes, vamos a hablar de la especie. Después del género, y después vamos a ir identificando los tipos de bienes. Y un tipo de bienes son las cosas. El concepto de bienes comprende entonces los objetos corporales, las cosas, y los incorporales. Los objetos inmateriales, como lo son la vida, el honor, la libertad. Se nota una relación de género y especie. El género es bien y la especie es cosa. ¿Sí? Parece un poco confuso, ¿sí? Pero esto es una cosa que nos requiere ahora de aprenderse. ¿Por qué? Porque cuando se hablaba en un principio de bienes, ¿sí? Y querían hablar luego de patrimonio, quedaba muy diferenciado una cosa de otra. Y lo del común denominador, lo que todo el mundo tiene por bienes, ¿sí? Porque cuando vos le preguntas a una persona, ¿tenés bienes? Así, sí, tengo un auto, una casa. No te voy a decir, tengo honor, tengo integridad física, tengo... No, esta confusión siempre existió. Entonces se le incorporó al concepto de bienes que también las cosas son bienes, ¿sí? Y todos los bienes constituyen el patrimonio. ¿Alguna pregunta acá? La relación género y especie, ¿por qué lo género del bien? Claro, ¿por qué? Porque serían bienes la categoría principal cuando vamos a hablar de objetos, ¿sí? Objetos para el derecho, ¿sí? Bienes. Después vamos a tener las cosas como una categoría, después vamos a tener los bienes públicos como una categoría, los bienes privados, después los bienes susceptibles de apropiación, ¿sí? Todas estas son clasificaciones diferentes, teniendo en cuenta la naturaleza de la cosa. Pero ninguno va a dejar de ser cosa, va a dejar de ser bien, ¿sí? Son todos diferentes tipos de bienes. Pero es necesario sí o sí la distinción. Sí o sí la distinción. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría de las veces se trata con cosas en los negocios. Y tenemos lo que es inmaterial, que suele ser a veces mucho más valioso. ¿Por qué se dice que son objetos inmateriales? ¿Sí? Se habla de bienes como objetos inmateriales. Porque no es que no tengan un valor, es porque valen tanto que no se puede evaluar el dinero. Eso ustedes lo van a analizar cuando hablen después del seguro de vida. Cuando hablen de seguro de vida, seguro una persona va a cobrar 60.000 pesos un seguro de vida, y va a pensar, 60.000 pesos, ¿dónde está? Pero inmaterial, en ese caso, se refiere a que es impalpable. Claro. No al valor económico que pueda tener. No, el valor económico que pueda tener no se puede evaluar. No se puede evaluar económicamente. Sí, no se puede evaluar, pero un seguro de vida básicamente se evalúa. Bueno, igual es la teoría, porque en realidad... Cuando dice inmaterial, es impalpable, que no se puede. Exacto, por eso es inmaterial, pero tiene la otra categoría, la otra característica también. El tema es la apreciación pecuniaria. ¿Sí? Cuando hablamos de seguro de vida, lo que se otorga el valor
no es a la vida de la persona. Porque si va a ser a la vida de la persona, y si hablamos de discriminación, vamos a suponer que un señor tapicero, un ejemplo, ¿sí? Tapicero tiene un seguro de vida y el gobernador tiene un seguro de vida. Yo le puedo asegurar que si fallecen los dos, va a ganar más, va a cobrar más la mujer del gobernador, ¿sí? Y no porque el gobernador, la vida del gobernador valga más que la vida del tapicero, pero es lo que se tiene en cuenta no es el valor vida, que no se puede evaluar en dinero, sino lo que esta persona pudo haber producido en lo que le quedaba de vida, económicamente. Eso es lo que se tiene en cuenta para abordar la indemnización. Entonces no te va a cobrar lo mismo. Y si cada uno iba a tasar la vida del que está al lado, del que tiene al lado, seguramente sí va a ser millonario. ¿Sí? Bueno, algunos no tanto. En fin, ¿se entiende la diferencia? ¿Sí? No hay quizás muchos, si no lo entienden, el tema que es así, es el concepto de la ley, y eso es lo que se les va a preguntar. ¿Sí? Vamos a ver ahora la clasificación de las cosas. Esto fue simple, ¿sí? Yo lo voy a explicar. Lo voy a tratar de lo más clarito posible. Cuando hablamos de las cosas, objetos, materiales, susceptibles de tener valor o posesión, la primera distinción que se hace es respecto de las cosas muebles e inmuebles. Vamos a hacerlo sencillo y yo le voy a ir explicando que ustedes leen la máquina. Cuando hablamos de cosas muebles, hablamos de todo aquello que puede ser transportado o trasladado de un lugar a otro, ya sea por sí mismo o por una fuerza extraña que lo mueva. Todo lo que se pueda trasladar se considera cosas muebles. ¿Sí? Los animales que se trasladan por sí solitos, ¿sí?, se los llaman semovientes. Semovientes con este T. ¿Sí? Después tenemos los inmuebles. ¿Sí? Los inmuebles por naturaleza, que son aquellas cosas que no pueden ser trasladadas. ¿Sí? No pueden ser trasladadas de un lugar a otro porque por su naturaleza se encuentran adheridas al suelo. ¿Sí? Después tenemos otra categoría que son inmuebles por accesión. Empezamos a complicar la cosa. Los inmuebles por accesión son cosas que en su naturaleza son muebles, se pueden trasladar, pero como están adheridas a un inmueble, se vuelven muebles. Por ejemplo, una caja de cerámica es algo mueble, yo lo puedo trasladar, pero una vez que está colocado en el suelo, al estar adherido a un inmueble, se vuelve inmueble. ¿Se entiende el ejemplo? Después tenemos accesión. Por accesión. Después tenemos los inmuebles por representación. Los inmuebles por representación son los instrumentos públicos, las escrituras públicas, donde se transmitan derechos sobre inmuebles. ¿Sí? Por ejemplo, una compraventa, una donación. Al donar un inmueble, se considera un inmueble por representación. ¿Sí? Son inmuebles. Escrituras públicas que regulen la transferencia de inmuebles. ¿Sí?
y esta no. Después tenemos las cosas fungibles y acá empezamos a complicar todo. ¿Sí? ¿Qué son las cosas fungibles? Y no les doy el código porque ahí sí que se van a complicar. Las cosas fungibles son aquellas donde cada unidad, ¿sí?, puede ser cambiada por otra de igual calidad. ¿Sí? Pueden sustituirse una cosa por otra, porque no hay diferencia entre una y otra. ¿Sí? Por ejemplo, de la misma calidad o especie. Por ejemplo, cuando hablamos de arroz, cuando hablamos de computadora, ¿sí? Cuando hablamos de bebidas, cuando hablamos de una cosa en particular que puede ser cambiada por otra igual y no sufre ninguna modificación. ¿Sí? Después tenemos las cosas no fungibles. Esto habla de cambiadas, de sustituirse cuando hablamos de negocios jurídicos. ¿Sí? Cuando yo hago un negocio, por ejemplo, la compra-venta de una computadora. Yo digo, compro una notebook, es algo fungible. ¿Por qué? Porque él no puede ver cualquiera de las que hay en el comercio. Pero cuando hablamos de algo no fungible, estamos hablando de algo que no puede sustituirse, ¿sí?, por ser de una calidad, de una especie en particular donde no hay otro igual. No es lo mismo que yo le diga al señor, te compro una computadora, ¿sí?, o que te compro una computadora marca Sony, modelo tal, de tanta memoria, de tanto, ahí ya no es tan fungible, me trae eso, me trae eso. ¿Se entiende? Es lo mismo que yo te diga, una camiseta, te compro una camiseta argentina, ¿sí?, es algo fungible, y otra cosa es que te compro una camiseta fungible, una camiseta del Messi del Mundial 2014 de Brasil firmada. Estamos hablando de que no me puede traer otra cosa, no tiene sustitución porque es único. También un cuadro de Picasso. Si hay un cuadro, es un cuadro, no trae cualquiera. Si yo digo un cuadro de Picasso, ya estoy limitando lo que vas a poder cambiar por otra cosa. ¿Se entiende la diferencia? Puede ser fungible, pasar a ser no fungible y no fungible a ser fungible. Una cosa. Puede llegar a suceder que pase de fungible a no fungible. Si se varían las características particulares, ¿sí?, si se varían las características particulares, porque la diferencia que hay de uno a otro, lo fundamental para poder distinguir es que yo no tengo otra cosa igual. Generalmente cuando yo contrato algo fungible, yo contrato a una, celebro un contrato por un objeto, una cosa fungible, y no me pueden cumplir, se finaliza el contrato. ¿Sí? Se da por terminado, se rescinde y encima le demanda por años después. Porque eso es. ¿Se entiende la diferencia? Después tenemos cosas consumibles, acá también está un poquito difícil, y cosas no consumibles. No quiere decir que se comen, ¿sí? Hay algunas cosas que se comen y son consumibles, otras cosas que no, ¿sí? Cuando hablamos de cosas consumibles, son aquellas que no se extinguen, que no se modifica su naturaleza, que no perecen con el primer uso, con la primera utilización, ¿sí?, de la cosa. Un ejemplo fácil de recordar es el petróleo. Yo tengo petróleo, lo utilizo una sola vez, y ahí voy a tener otra cosa. Voy a tener pintura, voy a tener plástico, voy a tener cosas, pero no voy a tener más petróleo porque se pierde la composición y deja de ser lo que es. ¿Se entiende? Lo mismo pasa
medio complicado el ejemplo. A ver, ¿alguien? Los datos libres no se modifican cuando se distinguen con el permiso. Sí, bien. El ejemplo ahora. Se extingue. Sí. Consumibles son aquellas que cuando tienen el primer uso se extinguen, perecen. ¿Sí? Por ejemplo, el petróleo quiere decir que dejen que desaparezcan del planeta. Lo que quiere decir es que cambia su composición o su forma, que ya deja de ser lo que era. ¿Sí? Y el ejemplo elemental es el petróleo. ¿Sí? Después, lo no consumible es aquello que no se pierde, no desaparece, no perece con el primer uso. ¿Sí? No quiere decir que no se gaste, ¿sí? Que no se vaya deteriorando, pero sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, tenemos un automóvil, o muchísimo más bien. ¿Sí? Todo lo que se utiliza en este caso. Después tenemos las cosas divisibles. Son aquellas que se pueden fraccionar sin destruirse, sin que se pierda su naturaleza, ¿sí? Sin que dejen de ser lo que son, fraccionarse, dividirse. Te doy un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, un campo. Yo tengo un campo, lo divido en lotes, en terrenos, y sigue siendo lo mismo, sigue siendo un inmueble. ¿Sí? Después tenemos cosas no divisibles, que es lo contrario, es todo aquello que no puede ser dividido porque pierde su naturaleza, porque pueden ser destruidas. Por ejemplo, un auto, no lo puedo dividir. ¿Sí? Una mesa, si cojo la mesa para la ventana, me meten en la mesa. ¿Sí? ¿Se comprende la división? Cuando hablamos de algo divisible, ¿sí? Podemos hablar tienen que tener en cuenta que no hablamos de cosas por cantidades, ¿sí? Hablamos de cosas en particular. Por ejemplo, un alumno me dijo la vez pasada que era divisible 1.000 pesos. Ayer mi compañera, ¿es divisible 1.000 pesos? ¿Qué piensan? Van a ser 1.000 pesos. Cambia el valor, ¿sí? Pero cambia la naturaleza del dinero. Sigue siendo dinero, ¿sí? Entonces, si hablamos de algo divisible y hablamos del dinero, si hablamos en cantidades, es divisible. Si queremos hacer el azúcar, arroz, ¿sí? Es algo divisible porque lo puedo fraccionar y va a seguir siendo azúcar y arroz. Lo mismo pasa con el dinero, ¿sí? Pero si se tiene en cuenta exclusivamente la cantidad de que se habla, ¿sí? Y la división afecta al valor, ahí se vuelve no divisible, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo. La ley dice que, por ejemplo, con los inmuebles, que los campos son naturaleza divisible. Pero la ley dice también, pero si la división que se va a efectuar sobre el campo es tan económica, va a producir un perjuicio económico, es no divisible.
Es lo mismo que yo tenga un terreno y lo divida en 10 pedazos de 2 metros por 2 metros. ¿Quién me va a comprar? Estoy devaluando, deteriorando la propiedad y no sirve. En este caso se vuelve nuevo. Seguimos. Cosas principales. Cosas principales. Es fácil, son aquellas que pueden existir sin la necesidad de otras. ¿Sí? Son las que existen por sí mismas, sin depender de otras cosas. ¿Sí? Después tenemos las accesorias, son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual dependen, ¿sí? Y están adheridas. Esta accesoria es la cosa que está unida a la principal, ¿sí? Vamos, un ejemplo fácil de algo accesorio, estamos hablando de las plantas que existen en el terreno, ¿sí? Si yo desprendo las plantas del terreno y las dejo sin plantar, ¿qué pasa? Crecen, necesitan del principal, ¿ok? Cosas dentro del comercio. Tenemos estas dos categorías. Y las cosas que están dentro del comercio son aquellas cuya enajenación, transmisión, ¿sí? No fue prohibida por ley. ¿Sí? Todo lo que no está prohibido está permitido. Y después tenemos las cosas que se encuentran fuera del comercio. Son aquellas que no pueden transferirse, enajenarse, no pueden negociarse porque hay una prohibición legal. Dentro de las cosas que están fuera del comercio tenemos dos categorías, ¿sí? Las absolutamente inenajenables, porque están prohibidas por ley, por ejemplo, la venta de bebés, ¿sí? La venta de drogas, ¿sí? Cocaína, marihuana, es absolutamente, están prohibidos por ley negociar. Y después tenemos las relativamente inimaginables. Son aquellas que en principio están prohibidas, pero se puede negociar si yo tengo una autorización que me lo permita. Por ejemplo, el ejemplo que se hablaba hace tiempo, la efedrina. ¿Sí? La efedrina es absolutamente inenajenable para todos nosotros, salvo alguna droguería que tenga la autorización para poder adquirir porque fabrica determinada droga. Y para ello va a ser relativamente inenajenable. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Y con esto por hoy vamos a cerrar, porque ya estamos casi sobre la hora y después vamos a hacer el ruido antes y nos fuimos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Sí. Fuera del comercio son aquellas que están prohibido la ley de manera absoluta relativa de que se negocie, de que yo pueda transferir, que pueda negociar, imaginar, ¿sí? Y tener estas dos categorías. ¿Sí? Las absolutas, que no pueden negociar, nadie puede negociar, por ejemplo, el tráfico de bebés, ¿sí? Y después las relativas, que algunas personas lo pueden hacer con determinada autorización, nada por autoridad competente. ¿Sí?